Buenas noches. Feliz sábado. Pastor Enamorado y este servidor, con otros líderes, empezamos a analizar qué tipo de temática debíamos traer aquí. Y uno de esos temas que surgió, que yo sé que fue el Espíritu Santo que lo puso en nuestros corazones, fue: ¿por qué no tratar más del Espíritu Santo? ¿Por qué no tratar temas que nos acerquen, que nos lleven a que nos preparemos como pueblo a recibir la lluvia tardía? Hermanos, ese es un amén muy flojo, dice hermano Osvaldo. Hermanos, una de las grandes necesidades, quizás la necesidad más grande que tenemos como pueblo, es precisamente el que nosotros espiritualmente estemos capacitados, preparados para recibir la lluvia tardía. Aquí yo veo a hermanos y hermanas que sin duda han tenido muchos años ya en el mensaje adventista. Yo me acuerdo que aún en los años cuando el Señor me sacó a mí del catolicismo romano y me trajo a estas verdades tan solemnes, yo me acuerdo, hermanos, que habían dos temas que prevalecían todavía en la iglesia de Dios, y era el tema de la lluvia tardía y el tema de cómo nosotros debemos prepararnos para enfrentarnos con una ley nacional dominical. No sé si ustedes se acuerdan, allá por los años 70 salió una matutina que se titula, todavía está por ahí, Maranata. ¿Se acuerdan? Bueno, en esos años, yo me acuerdo ingresando a la Universidad Adventista en Puerto Rico, prepararme para el ministerio. Yo recuerdo que los estudiantes andábamos con esa matutina, Maranata. Y cuando salíamos a predicar, salíamos con la matutina, Maranata. Y los pastores en los púlpitos todavía allá en Puerto Rico predicaban con el libro Maranata. Yo pregunto en esta noche, ¿qué habrá pasado? ¿Será que ha fallado la promesa de Dios? Pastor Castillo, y aquí los líderes que están, hay ancianos que usted tiene muchos años en esta hora. Yo pregunto, hermanos, ¿habrá fallado la promesa de Dios? ¿O es que quizás que hemos llegado a un punto en el cual, aunque vemos las señales por doquiera, el enemigo nos ha como adormecido, nos ha llevado a un punto tal que ni siquiera las señales que nos indican que estamos ya más que tarde, hermanos, para que estemos allá en nuestra patria celestial con nuestro amado Jesús. Hermanos, todo esto que estamos viendo, aún la misma apatía por lo espiritual, porque yo sé que hay hermanos que vienen, y aquí hay hermanos en este campamento que yo sé que han venido por primera vez a unas reuniones como esta. Yo he estado orando por esos hermanos queridos, hermanos de conferencias, hermanos que Dios lo ha traído aquí, y ya le he dicho a algunos de ellos: no tomen esto como una casualidad en sus vidas, porque para los hijos de Dios no hay casualidades. El Señor es quien ha querido, hermanos, que reuniones como estas, lejos de ser tomadas como picnic, no sé cuál es la palabra adecuada,
Ustedes entienden la palabra picnic, ¿no? Vacaciones, diversión. Hermanos, he estado leyendo tanto las Escrituras como el Espíritu de Profecía. Y cuanto más indago en ellas, cuanto más leo, hermanos, la pluma inspirada y la palabra de Dios nos dice que estos campamentos han sido ideados por Dios como una manera para que nosotros nos preparemos y que recibamos en ellos. ¿Qué cosa? Hermanos, las lluvias copiosas del Espíritu Santo. Así que, hermanos, pero va a depender de nosotros. Va a depender de la actitud con la cual usted y yo hayamos venido. Eso hace unas cuantas semanas. Me alegro que aquí hay personas en esta noche que con este servidor en oración tratamos de escoger, pedirle al Señor que nos iluminara para traerle al pueblo mensajes que nos lleven a nosotros a prepararnos para recibir esa bendita experiencia que se conoce en la Biblia como la lluvia tardía. Hermanos, sí, el pueblo adventista ha sido el pueblo que Dios ha llamado para esta hora, para que, tal como sucedió en el aposento alto, ese remanente pueda llegar a ser depositario del poder del Espíritu Santo. No importa cuántos programas de televisión tengamos, y aquí por lo menos hay 2 ministerios que todos ustedes, yo sé que de una manera u otra son parte de ellos: la Iglesia Advenimiento y el ministerio, la Iglesia del Evangelio Eterno. Cada uno de ustedes saben, hermanos, que por la gracia de Cristo, ya bien sea a través de nuestras oraciones, ya bien sea a través de nuestros apoyos, ya bien sea a través del ánimo que nos dan, por la gracia de Cristo, hermanos, estamos llevando a cabo estos 2 ministerios nomás. Mensajes que están cubriendo, escuchen esto, hermanos, y díganme si eso no es una evidencia más que Cristo nos está mostrando que sí, que en este tiempo, cuando vemos que el mundo está en dolor, ha salido en la prensa, creo que fue ayer, estando por aquí, la tragedia más grande en California con las inundaciones esta semana. Decía así la noticia secular. Dice, se ha hecho, sí, los fuegos. Dice que se ha hecho historia en California con los incendios. Se ha hecho historia en Puerto Rico. Se ha hecho historia allá en Texas. Por todo el mundo, hermanos, el Señor está permitiendo, nos está hablando de diferentes maneras. Y hermanos, yo pregunto, si nosotros nos consagrásemos, teniendo estos elementos que el Señor ha puesto en nuestra disposición, hermanos, que 2 ministerios nomás, por la gracia de Cristo, estamos cubriendo escuchen esto, hermanos, un 75% del globo terráqueo, varón. Yo no soy el pastor enamorado, pero cuando yo mismo digo esto, yo mismo he presenciado esto, he estado en Europa en reuniones aún con mi esposa, y allá, hermanos, cerquita del Vaticano hemos podido ver el mensaje del tercer ángel proclamado a través de la televisión abierta. Alabado el nombre de Dios, hermanos. Ahora, todo esto, hermano, de Alemania, de Pakistán, de la India, estamos recibiendo correspondencia, cómo personas están siendo puestas en contacto con estas verdades del mensaje de los 3 ángeles. Yo pregunto, hermanos, ¿qué es
lo que nos va a preparar. Hermanos, si este trabajo es todavía recibiendo, qué sé yo, gotitas de aquí y allí, ¿se imaginan ustedes lo que el Señor puede hacer con un ejército como este? No importa que seamos 100, 150 o que seamos 2. No importa, hermanos. Dios nunca ha trabajado con número. Dios ha trabajado con hombres y mujeres que puedan entregar sus corazones a Él y dejarse usar como instrumentos de salvación para otros hermanos. Así que hemos tenido un gran peso en el corazón que presentarle al pueblo, para que nosotros, tanto los líderes que están aquí, ancianos, diáconos, pastores, empezando con este servidor, que podamos, hermanos, de una vez y para siempre experimentar en nuestras vidas ese rocío. Mañana voy a hablar de eso más que esta noche. Ese rocío del Espíritu Santo, hermanos, que tanto necesitamos para esta hora. Hermanos, yo traté un poquito en el campamento de inglés presentar evidencia de la palabra de Dios, cómo el Señor desde el mismo comienzo, en trabajando con su pueblo, Él trató de enseñar al pueblo de Dios, en aquel entonces con el pueblo de Israel, que su éxito, sus victorias espirituales, tenía que ver, hermanos, consistirían en dejarse guiar precisamente por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y yo pregunto, si eso fue necesario en el Antiguo Testamento, yo voy a dar algunos casos, ¿cuánto más para nosotros hoy, que estamos precisamente en el mismo paso de ver por terminada la obra aquí en la tierra? Hace más, ¿saben ustedes, hermanos? Cristo ha estado esperando en el lugar santísimo más de 170 años. ¿Cuántos años dije? 170 años. Jesús esperando encontrar un pueblo, encontrar un remanente, encontrar una iglesia en la cual Él pueda depositar las lluvias copiosas del Espíritu Santo. Déjame compartir con ustedes algunos versículos. Note bien, hermanos, cómo el profeta Isaías es uno de los profetas que muchos teólogos le llaman el profeta mesiánico, pero también podríamos llamarle el profeta de estos últimos días, porque él profetizó para estos últimos días. También podríamos llamarle el profeta de la tierra nueva, porque él también nos habló de la tierra nueva. Isaías 63. Él nos habla. Esta noche yo lo que quiero, hermanos, yo sé que muchos han viajado de larga distancia. Yo sé que esta noche algunos no pudieron hacer preparativos para llegar a tiempo. Ojalá que en el próximo campamento todos estemos aquí tempranito, hermanos. Tempranito. Ahí ese viernes en la mañana o al mediodía. ¿Ah? Para que cuando vengan las horas sagradas, todos estemos aquí, ya un poco descansaditos, ¿verdad? Nota lo que dice aquí el profeta Isaías. Como aún en la angustia, en las penurias del desierto, Dios quería guiar a ese pueblo a través
dándole, poniendo en medio de ellos el Espíritu Santo, hermanos. No tenemos aquí Isaías capítulo 63, versículo 11 en adelante, hermanos. Dice aquí, note bien, lo tenemos 63, Isaías, versículo 11. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Si el pueblo de Israel anduvo divagando por el desierto 40 años, cuando debió llegar en unos 40 días. Pero aquí nos está diciendo el profeta, nos va a ir diciendo qué fue el problema, por qué, cuál fue la razón por la cual este pueblo se rebeló con Dios, se rebeló con esa tercera persona de la divinidad. Y todavía tenemos que recordarnos, hermanos, que el Espíritu Santo es también esa persona de la divinidad. Que hay muchos vientos de doctrina por ahí que están queriendo echar a un lado la importancia, el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. En una hora en la cual todos debemos estar clamando recibir el poder de esa tercera persona de la divinidad. Satanás ha querido socavar, ha querido, hermanos, desviar nuestras mentes. Y aquí el profeta de Dios nos está diciendo, hermanos, me está recordando que aún en todas esas batallas, esos sufrimientos que tuvieron, esas angustias, que todo ello era por la rebeldía y la incredulidad. ¿Note bien cómo sigue diciendo aquí? Hablando del Santo Espíritu, dice, el que los guió por la tierra de Moisés con el brazo de su gloria. El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El versículo 14, ¿qué dice, hermanos? El Espíritu de Jehová, ¿qué es lo que estaba haciendo con ellos, hermanos? Dice, los pastoreó. Hermanos, por un lado el Espíritu Santo tratando de guiarlos a ellos hasta la tierra de Canaán. Pero sus rebeldías, sus incredulidades, igual que nosotros hoy, hermanos, nos hemos olvidado de que nuestro trabajo y aún nuestras vidas como individuos, cuando no dejamos que el Espíritu Santo sea que nos guíe, lo que van a venir son angustia, tragedia, y pasaremos aquí, hermanos, muchos años. Yo pregunto, hermanos, ¿sí? Yo pregunto si todavía, de verdad, nosotros los que venimos a este tipo de reuniones, ustedes que han venido de lejos, y este servidor, si todavía de verdad queremos ser parte de ese remanente que como en el aposento alto, todos a una, poniendo sus diferencias a un lado, poniendo sus orgullos a un lado, poniendo el yo a un lado, poniendo todas esas defectos de carácter a un lado, podamos decir que Dios pueda ver en nosotros, este es un remanente, esta es una iglesia. No importa lo poquito que seamos, pero que esto sea un pueblo, que yo pueda depositar en ellos el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos,
No solamente Isaías nos habló de eso. También el profeta, allá en el libro Nehemías, note bien cómo describe allí Nehemías. Hay un versículo allí en el capítulo 9 que describe la misión, el trabajo, lo que Dios quería hacer con aquel pueblo. Yo quiero que, porque hermanos, hay un paralelo entre el pueblo de Dios antiguo y nuestro pueblo. El pueblo de Dios aquí en estos últimos días, hay un paralelo. Aquel pueblo decimos que fue rebelde, que hubo incredulidad. Hermanos, también aquí hemos pasado ya más de 40 años. Note cómo dice aquí, Nehemías 9:20. 9:20, Nehemías, antes del libro de los Salmos. Dice, y enviaste, ¿qué cosa le enviaste? Enviaste tu buen espíritu. ¿Para qué, hermanos? Hermanos, para enseñarles. Pero otra vez, si Dios le envió el Santo Espíritu para enseñarle, algunos de ustedes estarán preguntando, como yo me pregunto, ¿por qué entonces tuvieron tantos años para entrar en la tierra de Canaán cuando pudieron entrar en días? ¿Estaremos repitiendo la historia, hermanos? Estaremos repitiendo la historia. ¿Podemos aprender de la historia nosotros? ¿O podemos en nosotros repetir la misma incredulidad, la misma rebeldía y quedar tirado en el desierto, hermano, de esta vida? Pero el Señor nos ofrece algo mejor. En la Biblia yo veo, hermanos, en la Biblia que Dios describe, la palabra de Dios describe un remanente. Describe un remanente que así como en los días del Pentecostés recibirán la lluvia tardía. Es una promesa. Nosotros hemos leído esta promesa muchas veces. Déjame leerle esta noche. Quizá algunos lo pueden citar de memoria. Note cómo digo, cómo vio el profeta Joel para estos últimos días. Joel capítulo 2. Hermano, esto es una promesa de Dios. Y cuando yo leo estas promesas, yo digo, me animo y digo, ¿sabe una cosa? Esto va a pasar porque Dios lo dice. Con nosotros o sin nosotros. Es solamente nuestro privilegio, hermanos, que nosotros podamos colocarnos. Noten como digo, que podamos colocarnos para que el Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestro medio. Sí, hermanos, hace unos 2000 años atrás, antes de leer los versículos ahí, había un grupo de discípulos que estaban peleándose unos con otros. Querían tener el predominio entre unos y otros. Habían divisiones, habían contiendas. De hecho, ya hasta estaban planeando quién iba a ocupar el lugar mayor. ¿Quién era el que iba a ser el cacique? Ustedes saben de qué estoy hablando. Hermanos, hasta que prevaleció aquel ambiente entre ellos, no le pudo Jesús enviar el poder del Espíritu Santo. Por eso yo animo a todos ustedes, animo a los pastores aquí, a los ancianos, a los diáconos, a todos estos hermanos que van a ver estos programas. Si ha habido una hora en la historia del pueblo de Dios que necesitamos buscar la unidad, es en esta hora en que estamos viviendo, hermanos. Si ha habido una hora en la cual necesitamos poner nuestras divergencias a un lado, hermanos, poner nuestro orgullo a un lado, hermanos, es en esta hora, hermanos. Es una lástima
que muchas veces escuchamos a buenos hermanos, buenas hermanas, hablar contra el orgullo, pero en sus propias prácticas se ve ¿qué cosa? El orgullo. ¡Qué contradicción! De hermanos y hermanas que hablan de la necesidad de una unidad, pero son los primeros que crean división. Hermano, que Dios nos ayude. Yo leo mi Biblia, hermanos. Ustedes la leen en la suya. Que en el aposento alto, el remanente, mientras la iglesia, que hoy llamaríamos nominal, estaban planeando cómo ponerlo en la cárcel, cómo castigarlo. Este grupo, este puñado de hombres y mujeres se consagraron al Señor, oraban al Señor, pedían al Señor. Sí, debemos tener más oraciones. Y ya lo dice la Señora del Señor, que no tomemos estos campamentos como solamente como una vacación secular, como el picnic. No. ¿Sabe cómo le llama ella a estos campamentos, hermanos? ¿Cómo que le llama ella? Santas convocaciones. Jóvenes aquí presentes, los niños, los padres. Estos son los momentos que Dios ha ideado, tipo aposento alto. ¿Por qué usted cree que Dios abrió este lugar por aquí? ¿Fue porque el pastor Pérez o el enamorado o alguien lo buscó? No, hermano, yo nunca ni siquiera soñé venir por estos montes por aquí. Que todavía hoy me preguntaba mientras andaba por detrás unos hermanos de ahí de Dallas. Dice, ¿y cómo te encontró esto por aquí? Yo no sé todavía. Sé que una vez alguien me agarró predicando allá en Texas y me dijo, venga que hay alguien que me dijo que tengo que llevarlo. Yo pensaba que era un jesuita para matarme en el camino. Yo no conocía que era americano. Y pregunté, le dije a los hermanos, ¿ustedes conocen a aquel hermano que está por allí? ¿Quién es él? ¿Quiere que yo me vaya con él para Texas? Para una montaña en Oklahoma. ¿Quién es él? Me dijeron, hermano, él es un hermano adventista que viene por aquí a veces. ¿Y usted está seguro que es adventista? Dice, sí, un adventista. Hermanos, tuve que cancelar mi vuelo hacia la Florida. Me metí con este gringo para acá, en un carro. Me trajo aquí a dos ancianitos que me dijeron, pasé una larga historia corta, pastor, el Señor nos ha hablado que tenemos que poner esto en las manos suyas. Y yo miraba, no había nada de esto aquí. Todo era un pinos es lo que ve aquí, un monte. Y decía, pero aquí, yo miraba. El resto es historia. Hermanos, Dios tuvo un propósito de colocarnos fuera de la ciudad, lejos del bullicio. Así que, hermanos, si Dios nos ha puesto aquí fuera del bullicio, no traigamos bullicio, hermanos. Tengamos que consagrar nuestra vida. Enseñémosle a nuestros hijos que este es un lugar santo. Que aun cuando podamos divertirnos un poquito después del sábado, podamos recordar que es una recreación, no una diversión. La hermana voy a hablar de eso. Recrearnos. Nota lo que dice aquí. La palabra de Dios. Esta es una promesa, hermanos. Versículo 28. Que va a ocurrir con nosotros o sin nosotros.
Ahí están los hermanos de la Florida. Qué alegría me dio, hace unos 20 años que no lo veía. Por primera vez estando en una reunión como esta. Hermano Tony, y creo que es Patricia, ¿no? Por ahí. No. Valencia, sí. Valencia. Dice aquí, hermanos, no te bien como dice aquí. Esto es una promesa. Dice, derramaré, y después de esto derramaré, ¿qué cosa, mi hermano? Mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros, ¿quién, hermano? Hermano, yo pregunto, la palabra de Dios dice que profetizarán vuestros hijos. Pues si vuestros hijos andan al garete, si vuestros hijos no se consagran, ¿podrán nuestros hijos participar de esto? ¿Podremos nosotros participar de esto? ¿Qué más? Y vuestros hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Oh, mi hermano, mira, y también sobre los siervos. En la Biblia describe un grupo muy especial en estos últimos días, que se describen como siervos. ¿Quiénes son? Ayúdeme. ¿Quiénes son los que son siervos? 12,000 siervos. 12,000 de aquí, siervos. ¿Quiénes son ellos? Los 144,000. Hermanos, ¿saben una cosa? Ninguno de los 140, escuchen esto. Escuchen esto. Ninguno de los 144,000 va a tener un espíritu de superioridad. Ninguno de los 144,000 va a tener un espíritu de cacique. ¿Saben lo que es? ¿Un cacique? No, hermanos. Todos los 144,000 tendrán el espíritu de siervos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque van a tener el espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Y sobre esos siervos, termina el versículo 29, dice, derramaré mi espíritu en aquellos días. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo que el Espíritu Santo está a punto de ser derramado. Yo tengo una cita aquí, hermanos, que yo quería compartir con ustedes. Que Dios nos habla en estos últimos días de diferentes maneras, muchas formas, hermanos. Aquí con los mismos cantos, Dios me habla. Cuando oigo personas, esas voces, cánticos solemnes, Dios me habla. No sé a ustedes. Cuando viene aquí otro siervo a predicar, Dios me habla. Dios me habla. Note como dice aquí la sierva del Señor. Está en el tomo 6, Testimonio para la Iglesia en Español, página 46. Note bien. Dice la sierva del Señor, otra vez, para que creamos conciencia. No tomemos estas experiencias de estos campamentos de una forma tan ligera. No, hermanos. Que no venga aquí el espíritu de mundanalidad, hermanos. O de a ver quién exhibe la mejor ropa. O quiénes son los que tienen más influencia, hermano. Que Dios me libre. Hermano, que Dios nos libre. Dice, antiguamente el Señor ordenó. ¿No es bien, hermanos? ¿Quién ordenó este tipo de reuniones y para qué? ¿Quién ordenó esto y para qué? Los que estamos envueltos en esto, en coordinar esto, solamente estamos siendo pequeños, unos pequeños instrumentos, granito de arena. Yo que sé que puedo hablar por los demás pastores aquí,
y líderes, ancianos. Aquí no estamos, hermanos, para exhibirnos y decir somos mejor que el pueblo. No, hermanos, no. O mejor que otro de aquel ministerio. No, hermano, precisamente eso es lo que existía en los discípulos. Nota cómo dice aquí: el Señor ordenó a su pueblo que se reuniese 3 veces al año para rendirle culto. Los hijos de Israel acudían a aquellas santas convocaciones. ¿Cómo era? ¿Santa qué, mi hermano Castillo? Convocaciones. Trayendo a la casa de Dios sus diezmos, así como las ofrendas por el pecado y las de gratitud. Se reunían para relatar las misericordias de Dios. ¿Para qué era que se reunían, hermanos? Hablar de lo que Dios había hecho. Cómo Dios nos sacó de Egipto a nuestros padres. Cómo Dios nos trajo por el desierto. Todo eso pasó allá. Vamos a ver cómo ella lo compara para nuestros días. Algo hermoso, hermano. Algo hermoso. Se reunían para relatar la misericordia de Dios, para conocer sus obras admirables. Hermano, señala a los niños la naturaleza. Anoche me decía mi esposa que íbamos de aquí para allá. Dice, mira para el cielo. Qué cielo más lindo, hermano. Allá en West Palm Beach no se ve así el cielo. Porque esa belleza de las estrellas quedan opacas con las luces que el hombre ha creado. Qué hermoso cielo anoche. Enseñémosle eso a los niños, hermanos, a nuestros hijos. ¿Qué más? Dice aquí: para tributarle agradecimiento y alabar su nombre, debían participar en el servicio de sacrificios que señalaba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos le hablaban del Cristo que vendría. Nosotros hoy le podemos decir, hablarle a nuestros hijos y nuestros nietos, ¿qué cosa? Del Cristo de la historia, hermanos. Del Cristo del lugar santísimo. Del Cristo que está a punto de venir y buscarnos para llevarnos a nuestra patria celestial, hermanos. ¿No es así? Sigue. Voy a brincar un poquito para no cansarle, porque quiero entrar aquí en un párrafo que es para nuestros días. Dice, así habían de preservarse del poder corruptor de la mundanalidad y la idolatría. Estas santas convocaciones es para cuidar a nuestros hijos de esa influencia corrupta de esas ciudades, de tanta idolatría que vemos allá, hermanos. Yo veo aquí muchos jóvenes. Yo alabo el nombre de Dios por todos, cada uno de ustedes. Pero hermanos, ojalá que sus padres le hayan dicho, vamos al campamento, vamos allá a Toscahoma, vamos a tener un encuentro con nuestro Dios allá. Hermano, que vengamos con esa disposición. Nota aquí, dice aquí, la fe, el amor y la gratitud debían mantenerse vivos en sus corazones, y al congregarse en ese servicio sagrado se vinculaban más estrechamente con Dios y unos a otros. Hermanos, aquí no es la iglesia de Avenimiento, aquí no es la iglesia de Oklahoma City, aquí no es la iglesia del Evangelio Eterno, aquí no es la iglesia, hermanos, no sé de otras congregaciones. Aquí, hermanos, debemos vernos cada uno como parte de esa familia celestial que Dios le llama su iglesia, su remanente. Ahí no termina, hermano, permítame. No te preocupes, vamos a ir terminando. Tranquilo, no se me desespere. Escuche cómo se dice aquí.
En los días de Cristo, vastas muchedumbres provenientes de todos los países asistían a aquellas fiestas. Y si las hubieran observado como Dios quería, con un espíritu de verdadera adoración, la luz de la verdad podría haber sido esparcida por su intermedio a todas las naciones del mundo. Los que residían, escuchen esto, los hermanos de la Florida, que son los que más de lejos vinieron, y aquí los hermanos de Dallas, escuchen también. Yo sé que hay un montón de personas que se quedan en la Florida, se quedan en Dallas, se quedan por todo, mucha parte, porque eso es muy lejos. Eso es muy lejos. Vamos a tardar 4 horas. Vamos a tardar 24 horas. Escuchen. Escuchen. Dice aquí. Los que asistían, los que residían lejos del tabernáculo debían emplear más de un mes. ¿Y cuántas convocaciones eran? Pastor enamorado, ¿qué usted cree que nos va a decir nuestras congregaciones? Y no en carritos ni en aviones, en camello, en burro y a pie por el desierto. Más de un mes. Pero venían, hermanos, ¿saben por qué? No, escuchen. ¿Saben por qué? Dice, el Señor vio que aquellas reuniones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. Escuchen. Necesitaban apartarse de los cuidados mundanales para comulgar con Dios y contemplar las realidades invisibles. Escuchen, hermanos. Si los hijos de Israel necesitaban el beneficio de aquellas santas convocaciones en su tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto? Ahora, ella dijo esto hace más de 100 años. ¿Qué usted cree que diría ella hoy? Si ella estuviera predicándonos aquí hoy. Oiga, hermano, debemos vivir de rodillas venir, hermano, ese Señor, perdona nuestro pecado. Hemos pecado. Perdona nuestra mundanalidad. Perdona nuestra idolatría. Ayúdanos, Señor, para de veras tener un encuentro contigo acá en este campamento. Hermanos, aquí ya sigue poniendo el porqué. Dice acá, si los habitantes del mundo necesitaban entonces la luz que Dios le había confiado a su iglesia, ¿cuánto más la necesitan ahora? Ella está diciendo que nosotros somos la luz. Los jóvenes, cuando salgan de aquí, deben irradiar la luz a sus amiguitos, a sus familiares, nosotros los adultos, radiar esa luz. Hermanos, este es el momento en que cada uno debe acudir en auxilio de Jehová contra los poderosos. Las fuerzas del enemigo se están vigorizando. No es casualidad. Satanás debe estar temblando cuando hay un grupo como este queriendo buscar al Señor, y por eso pone tantos obstáculos. Algunos de ustedes ya me han dicho: uy, pastor, usted no sabe el problema que me dio llegar, el problema que me dio salir. ¿No te has puesto a pensar por qué? ¿No te has puesto a pensar por qué? ¿Será que el enemigo sabe que en estas reuniones, como dice aquí, Dios tenía planeado para ti y para mí
escogernos como luz para las naciones, hermanos. Déjame ir terminándote con una historia corta. A mí no me gustan las historias seculares en mis presentaciones, pero me encantan las historias bíblicas. Y esta que le voy a contar ocurrió con una familia muy consagrada. ¿Cómo era la familia? Consagrada. Quiero compartir esta corta historia de la Biblia para que ustedes vean que hasta en las familias más consagradas corre el peligro de que nosotros no tomemos lo mejor de estas santas convocaciones. Vayamos al libro de Lucas. Con esto voy a terminar, no se preocupen. Mañana voy a traer la segunda parte. Lucas capítulo 2. Una historia conocida. Cuando la lea me decía, mira, verdad son que yo la he leído un montón de veces. Capaz que no se han dado cuenta. En Lucas 2, versículo 41. En adelante. Como es una historia conocida, voy a leer solamente algunos versículos. Voy a dejar los puntos para que el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Esta familia, ¿cómo dije yo que era esta familia? Mundana, no, consagrada. Y yo me puse a meditar otra vez hoy, esta mañanita. Si esto pasó en una familia consagrada, ¿cuánto más si nosotros no nos apretamos los cinturones y permitimos, Señor, hermanos, que sea el Señor que nos dirija, no solamente hasta aquí, no, que como alguien dijo al principio, que cuando salgamos de aquí, hermanos, cuando terminemos esta santa convocación, todos podamos decir, fue bueno estar aquí. El Señor, tuve un encuentro con Cristo, tuve un encuentro con Dios. Nota aquí la historia. Capítulo 2 de Lucas 41. Dice, iban sus padres, hablando del niño Jesús, todos, dice aquí que iban todos los años a Jerusalén, en la fiesta de qué, en una de las santas convocaciones. Mi hermano Tony y ustedes que me escuchan, y ustedes que me van a escuchar, aquí pasó algo muy curioso. Y sabe una cosa, la sierva del Señor nos habla que cada una de estas historias, Dios nos ha dado todas estas historias de la Biblia, porque en ellas encontramos joyas de verdades para estos últimos días. ¿Cuál será? ¿O cuáles serán las joyas de verdades? ¿Por qué Dios vio bien dejar esta historia ahí? José y María, una familia consagrada. Cuando le damos estudio bíblico a los católicos, le hablamos de María, que fue una mujer como santa. Y es verdad, María fue una mujer santa. Que está durmiendo, sí, en la tumba. Está durmiendo. Que está esperando la resurrección, es verdad. Que nació también con tendencia pecaminosa, claro que sí. Pero llegó a ser una mujer como santa. Noten lo que pasó a esta mujer y a su esposo. Dice aquí, hermanos, dice, esa fiesta, dice, cuando tuvo 12 años Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre. Ellos iban todos los años. A veces nosotros nos quejamos y la gente le dice al pastor enamorado o al pastor Pérez o a los ancianos, no, yo no voy para allá, que ya, yo hace 6 meses que fui para allá, ya me cansé. ¿Cuántas veces subían el pueblo? ¿Por cuánto tiempo viajaban a veces? Más de un mes en carro, en un Cadillac, en un Toyota. Si acaso tenían camello, porque no todo el mundo podía tener un camello o un burrito. No, hermano, un pueblo pobre.
Escucha aquí, hermano. Dice aquí, y al regresar ellos, terminó la fiesta. Había terminado, se habían ido para su casa. Ya ustedes saben el resto de la historia, la habrán leído. Dice que se fueron, salieron José y María. Y dice allí que pasaron caminando, iban con una compañía. ¿Ah? Dice, al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiese quiénes. Hermano, la primera lección que te quiero traer a ti, puede ser que Jesús se haya perdido de tu vida y tú no te hayas dado cuenta. Joven que me escucha, estaremos corriendo el riesgo de que dejemos a Jesús a un lado y ni siquiera nos damos cuenta. Porque dice allí que ellos ni se habían dado cuenta. Es más, uno de los problemas que tuvo María y José, no te bien, aquí lo dice. Y pensaban, versículo 44, y pensaban que estaba ¿qué? Esa palabra compañía, era mucha gente. De la multitud. Caminaron, dice, caminaban todo un día. Y le buscaban entre los parientes y conocidos. Hermanos, es bonito los hermanos habitar juntos. Pero cuando todos estemos en armonía. Hermanos, en los días de José y María se había perdido casi por completo la solemnidad de esa fiesta. Y muchos venían como una costumbre. Ojalá que nosotros no vengamos a estas santas convocaciones por una costumbre o para complacer al pastor o al anciano. No, hermanos, que vengamos porque queremos estar con Jesús. Que no dejemos a Jesús a un lado porque estamos en medio de una compañía, aquí de una multitud, sino que cada uno nos ayudemos. Si alguien viene y nos habla de temas que no tienen nada que ver con la santa convocación, especialmente en este santo sábado, que le digamos con amor: ay hermano, ay hermanita, estamos en sábado. Que cuando veamos a los niños querer jugar juegos seculares en hora de sábado, llamemos a esos niños con amor. Pongamos a caminarlo, vayamos a caminar, lo que sea. Uno de los problemas que tuvo José y María, estaban envueltos en la multitud allí y habían perdido de vista a Jesús. ¿Habremos perdido a Jesús de vista, hermano? Estaremos en el peligro de perder a Jesús. ¿Sabe una cosa? Los versículos que siguen ahí, dice que eso le trajo angustia, desesperación. José, esta familia santa, se llenaron de angustia, hermanos. Al fin encontraron a Jesús. ¿Cuántos días pasaron para encontrarlo? 3 días pasaron en esa angustia, hermanos. ¿Cuántos días ha pasado en tu vida que no has tenido a Jesús en tu lado? Puede ser, hermano, que esta santa convocación sea el momento apropiado en la cual el Señor quiere que tú tengas un encuentro con Jesús en este campamento. Que yo tenga ese reencuentro con Jesús. Entonces, hermanos, lo que dice: yo te he buscado, hemos buscado con angustia. Hermano, ¿sabe una cosa? Con esto termino. La palabra de Dios nos muestra que muchos andarán angustiados en estos últimos días, buscando
al Señor, dice el profeta Amós, pero no lo hallarán. Hermanos, muchos, la inmensa mayoría. La hermana White, ella dice en inglés, the great proportion, sería la gran mayoría. Aún de aquellos observadores del sábado, dice ella. Testimonio para la iglesia, página 136. Dice que la gran mayoría del profeso pueblo de Dios terminará aquí en esta tierra con esa angustia, queriendo encontrar a Jesús, pero no le van a encontrar. Hermano, que Dios nos ayude para que aprovechemos esta santa convocación para que podamos llegar a ser luz a las naciones, a nuestra iglesia. Que cuando lleguemos a nuestra iglesia, los mismos hermanos nuestros puedan ver en nosotros que algo especial ha pasado en nuestra vida y que nos contagiemos. Nos contagiemos, hermanos, así cuando los hermanos vienen, dicen, yo quiero volver, yo quiero estar ahí. Que Dios nos ayude, hermanos, de hacer de esta santa convocación un reencuentro con Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, oh Padre Santo, tú sabes que nos sentimos muchas veces como aquel paralítico impedido para entrar en el agua. Padre, así puede ser que esté tu pueblo. Por eso te suplicamos en esta hora que tú prepares nuestros corazones, que al venir a esta santa convocación, tanto los pastores aquí presentes, los ancianos, los líderes y todo el pueblo, podamos rendir todo nuestro ser, nuestras mentes, hacer la decisión, Señor, de tener ese gran encuentro contigo. Oh Padre, que no perdamos de vista a nuestro amado Jesús. Que nuestras palabras salgan palabras de alabanza hacia Él. Que nuestras acciones, Señor, aún en nuestros pensamientos, que todos a una como pueblo podamos demostrar de que somos tus hijos y que queremos recibir en nuestras vidas ese gran poder de tu Santo Espíritu. Perdónanos si en algo te hemos ofendido. Y danos, oh Padre, una noche feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.